Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, en donde nos acompaña la doctora Yanet Castellanos. Vamos a hablar sobre el reto de una nueva mirada a los factores humanos de aviación. Muchísimas gracias por su asistencia. Y la doctora Yanet Castellanos es magíster en Psicología de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Psicología aplicada a la aviación y de factores humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es consultora de factores humanos, tiene una extensa experiencia en seguridad operacional, con énfasis en factores humanos, es especialista en investigación de accidentes aéreos, asesora en prevención y gestión de seguridad operacional, es docente de seguridad operacional y cursos de extensión de la Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea Colombiana. Bienvenida, doctora Yanet, es suyo el auditorio. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, me encanta compartir con ustedes este espacio hoy. Voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla también para compartir mi presentación. Como les dijeron antes, sí, soy psicóloga aeronáutica, tengo 21 años de experiencia y hoy quisiera tratar de retarlos a una nueva mirada de los factores humanos, donde vamos a profundizar en las últimas estrategias implementadas por la EASA y la FAA sobre el abordaje de los factores humanos a partir de un mencionado accidente de la aerolínea Germanwings, además de su pertinencia con la situación del COVID-19, el programa de Peer Support. Sin embargo, antes quisiera que habláramos un poco acerca de la importancia de nuestra mirada en el factor humano aeronáutico y cómo lo que hemos construido alrededor de él puede haber facilitado o no su abordaje actual. Y para eso, quisiera que tratáramos algunos temas hoy. Como por ejemplo, ¿qué es el factor humano? Todos sabemos que para la OASI el factor humano se refiere a las personas en su situación de vida, de trabajo, su relación con las máquinas, los procedimientos, el ambiente que los rodea y también sus relaciones con los demás. Este concepto sistémico nos habla de un ser humano integral, que se afecta y es afectado por su entorno. Nos invita a estudiar las conexiones y a lograr un equilibrio dinámico. ¿Pero qué es un equilibrio dinámico? Pues como su palabra lo indica, es que el hombre permanentemente busca acomodarse, adaptarse, pero que generalmente tiene que buscar interactuar con el cambio, y eso somos los seres humanos. Pero, ¿cuáles son esas condiciones que requiere ese ser humano para desempeñarse en este contexto aeronáutico? ¿A qué riesgos está expuesto? ¿Cómo lo hemos venido gestionando? Son preguntas bien interesantes. ¿Por qué? Porque hemos construido a través del tiempo estas condiciones de un individuo que requiere desempeñarse en un medio aeronáutico, y hablamos de un recurso humano costoso, en condiciones físicas óptimas, con un desempeño cognitivo superior, altamente entrenado, especializado, para desempeñarse en una profesión y en un contexto de alto riesgo, ¿sí? Casi perfecto, casi que lo hemos definido perfecto, aunque repitamos constantemente que está predispuesto al error. Olvidamos que lo media una personalidad, un carácter, sus emociones, su espiritualidad, que evidencia a través de su comportamiento. Es así como ese ser humano ha aprendido a mostrar año a año, en cada una de sus evaluaciones, su mejor versión, ¿sí? Lejos de la realidad. Lo hemos estigmatizado hasta tal punto, de tal manera que él ha aprendido a que debe gestionarse solo. Pero yo me pregunto, ¿a qué riesgos en realidad está expuesto? Quise compartir con ustedes algo que posteó un piloto en una red social, y me gustaría que lo leyéramos y que alguien compartiera conmigo qué piensa al respecto. Voy a leerlo. Dice: hoy se cumple un año de mi último vuelo, un vuelo raro, con el peor de los presentimientos, que lamentablemente se cumplió meses después.
Luego de interminables años de sacrificio y grandes esfuerzos de todo tipo, pude alcanzar el sueño de ser piloto de la línea aérea. Este sueño que a veces parecía inalcanzable, pero que un día llegó. Y casi como llegó se fue. Como quien le quita el dulce a un nene. Solo espero que algún día alguien me vuelva a dar la noticia que me dieron el 18 de diciembre del 2018. Felicidades. En unos días empiezas el curso de A320. Realmente no sé si eso volverá a ocurrir, pero lo deseo. Le deseo a todos aquellos que todavía tienen la suerte de seguir sumando horas de vuelo y viviendo el sueño, que lo disfruten a full, todos los días. No saben lo triste que es perderlo. Abrazo grande para todos. ¿Alguien quisiera compartir conmigo? Sí, doctora. Doctora Janet, está por el chat, está Luis Fernando, dice que qué triste mensaje de ese piloto, dice que es un súper buen tema para el tema de hoy. Los invitamos a continuar escribiendo por el chat sus dudas, sus preguntas, y la doctora Janet no las va a responder. Gracias, Luis. Adelante. Gracias, Luis. Yo pienso lo mismo que usted. Fue un mensaje que le ayudó a expresar en este momento lo que él estaba sintiendo, ¿cierto? Una frustración de momento, porque ante esta pandemia todos sentimos o todos vivenciamos, pero el personal aeronáutico en especial pues fue golpeado y expresó en realidad lo que estaba viviendo. Yo leí lo que pues muchas personas le respondieron y lo que él respondió. Y lo que vi fue una persona llena de recursos que decía, sí, estoy golpeado, pero quiero decirle a las personas que tienen la oportunidad de seguir volando, que lo hagan, que lo disfruten, porque volar es una pasión. Entonces, de alguna manera, lo que veo es un ser humano no vulnerable, no que no tiene mecanismos de afrontamiento, todo lo contrario, ¿sí? Veo una persona que puede sobrepasar los impases de la vida y desempeñarse en un contexto de alto riesgo, no como lo hemos querido ver de alguna manera y ocultar de alguna manera, ¿sí? Porque es que precisamente la exposición a estos eventos cotidianos y vitales lo que nos permite contar cada vez con más recursos para afrontar nuevas situaciones, como la experiencia de afrontar una emergencia real o entrenarla en un simulador de vuelo, porque no solo aprendemos en ellas competencias técnicas, sino en donde media esa decisión del hombre, ¿sí? Su emoción al ejecutar una respuesta aprendida, ¿sí? Creo que todos los que trabajamos con el personal aeronáutico, tenemos algo que ver con el personal aeronáutico, vimos la película Sol y vimos cómo en esa investigación de accidentes, cada vez que modelaban esa ejecución en el simulador, esa ejecución, por más de que la respuesta era aprendida, pues habían variaciones. Así es la vida misma, ¿sí? Porque el ser humano es eso, el ser humano es cambiante, ¿sí? Y no difiere de la vida misma. Creo que justo en este momento la humanidad ha experimentado una pandemia y el impacto en la aviación, pues obviamente también ha sido grande y allí podemos evidenciar cómo el factor humano no puede negar que está sometido a estresores de vida y que lo afectan, sin decir que no puede administrarlos. Es un buen momento para que la seguridad operacional los visibilice y los aborde desde una perspectiva cotidiana, ¿sí? Es decir, que aprenda de alguna manera a ver estos riesgos que siempre han estado ahí, que han hecho parte de ese ser humano, ¿sí? Esos eventos vitales que por fin tuvimos permiso de expresar, así como ese piloto lo posteó en una red social. Fíjense que cuando empezó la pandemia, el ser humano se acomodó rápidamente y pudimos aprovechar ese espacio con nuestras familias para compartir, para tener actividades que nunca antes habíamos tenido. Pero posteriormente, cuando se extendió el tiempo, vinieron crisis, ¿cierto? Vinieron crisis de pareja porque no estábamos acostumbrados al teletrabajo, a pasar tanto tiempo juntos. Ustedes estaban acostumbrados a pasar mucho tiempo fuera, entonces había que ya no estaban volando.
de alguna manera había que administrar las tareas de casa, los hijos estaban también estudiando en casa, había que repartir roles y empezaron a haber impases, ¿sí? De tipo emocional, de pareja, en los sistemas fraternales, ¿sí? También hubieron eventos cotidianos, dificultades laborales, cambios en los hábitos de vida, cambios en los hábitos de consumo, obviamente situaciones estresantes por pérdidas de trabajo, por incertidumbre, por no saber lo que iba a pasar, problemas de salud, pérdidas. Entonces nunca antes vimos que todos estos eventos podían presentarse. En septiembre, cuando retornamos a la línea, tuvimos que trabajar en que todos estos eventos se presentaron y eran reales y hacían parte de la vida de todos nosotros, de todo el personal aeronáutico. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? De que estábamos hechos, de que éramos seres humanos, de que teníamos recursos. Y en todo ese tiempo trabajamos sobre esas competencias que habíamos llamado técnicas, pero que en realidad eran esas competencias que les servían para muchas cosas. Porque en este tiempo trabajamos en gestión de cambio, en este tiempo trabajamos en que esas competencias técnicas como la conciencia situacional, la toma de decisiones, competencias alternas como por ejemplo las competencias lingüísticas, les servían para hacer otro tipo de trabajos cuando ustedes solo habían concebido volar. Les servían para resolver problemas, para iniciar emprendimientos. Entonces, digamos que empezó a rotar esa visión del factor humano. El problema es cómo habíamos venido abordando el factor humano todo este tiempo y cómo debemos seguirlo abordando ahora, porque ¿cuál ha sido nuestro mayor riesgo? Quizás ese, cómo gestionamos nuestro factor humano, porque si hablamos que el 80 o el 90% de los eventos de seguridad operacional están relacionados con factor humano, podríamos decir que la estrategia que hemos venido abordando son los esfuerzos en entrenamiento, en abordar la interacción del hombre con la máquina, ¿sí? El hombre con los procedimientos, pero la interacción del hombre y su relación con la vida, con el contexto laboral, la relación con el otro, como casi perfecto, en realidad la hemos estado evadiendo, ¿sí? Y lo certificamos. Casi que les pedimos un certificado de aeronavegabilidad, que para este caso se llama licencia. Claro que requerimos un ser humano estable, un ser humano equilibrado, pero uno real, uno que no oculte sus dificultades por temor a perder su trabajo o a ser estigmatizado profesionalmente. Necesitamos un ser humano que, al igual que cuando tiene un problema de rendimiento, pues tenga la posibilidad de reentrenarse, ¿sí? Y es desde aquí que surgen nuevas perspectivas de abordaje en el factor humano. Y precisamente una de esas perspectivas es esta que traigo, o que traemos para contárselas, digamos que para profundizar un poco en ella, que es el programa de asistencia para el personal aeronáutico, del cual vamos a hablar más adelante. Existen otros programas foco como el FRMS, el IVP, pero quiero hacerles énfasis en algo. Estos programas, aunque son un muy buen acercamiento a un inicio del abordaje de manera distinta, desde otra perspectiva del factor humano, siguen siendo dentro del mismo patrón de enmascaramiento, ¿no? Como de voy a abordarlo tangencialmente, sin tocarlo directamente, pero lo que tal vez la invitación o lo que requerimos transformar es ese contrato convencional con el que hemos venido abordando el factor humano. Por eso quiero cerrar esta fase antes de que ya demos inicio a la materia del programa de asistencia para pilotos con una frase de Albert Einstein que dice: cada día sabemos más y entendemos menos. Bueno, vamos a entrar en materia con nuestro programa de asistencia para pilotos. Como les venía contando,
Este programa tiene un antecedente y pues todos lo conocemos. El antecedente es el accidente de la línea Germanwings en el 2015. Es por este motivo y por el suicidio de su copiloto que la regulación europea de alguna manera empieza a mirar estrategias para mitigar el riesgo que pues obviamente ocasiona y establece dos estrategias básicamente. Sus dos estrategias son empezar a evaluar periódicamente al personal de tripulantes en la parte de salud mental y la segunda es este programa de apoyo a las tripulaciones de vuelo. Quisiera también contarles que en esta investigación no solamente se encuentra la parte de salud mental, es decir, este problema no inicia solamente en la parte mental, inicia como un problema médico que luego se va complicando con problemas de salud, problemas económicos, problemas que digamos que degradan a un problema ya de salud mental, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Este programa lo que busca es el bienestar psicológico de los tripulantes de vuelo mediante la canalización, tratamiento y seguimiento de cualquier problema que pudiera afectar la capacidad de vuelo en beneficio de la seguridad operacional. Digamos que el punto específico es la detección temprana y la operación segura. Pero más que eso es que cuando una persona pertenece a este programa, también busca que la persona retorne rápidamente al programa de vuelo, ¿sí? No es retenerlo durante mucho tiempo, sino poder solucionar su impasse y lograr que esta persona pues retorne a la línea, ¿sí? No es mantenerlo fuera de ella. Hay dos diferencias en la regulación europea y en la regulación americana. La regulación europea, como se los dije antes, establece una valoración periódica de salud mental para la expedición y renovación de licencias y el programa de asistencia para tripulantes de vuelo que denomina Peer Support. La regulación americana no considera la valoración especializada, pero sí el programa de asistencia para pilotos que lo maneja la Organización de Pilotos y FALPA. Hay algunas similitudes y diferencias entre estos programas, pero los dos manejan la metodología de pares. Ya más adelante les voy a dar como las similitudes y las diferencias de los dos. ¿Cuál es el propósito de este programa? Dice abordar de forma integral los principales eventos que pueden incidir en el rendimiento de un piloto, con el fin de brindar herramientas de afrontamiento que les permita fortalecer la seguridad y la eficiencia de las operaciones de vuelo. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que es un programa hecho de pilotos para pilotos y el valor agregado es que es construido también con profesional interdisciplinario y de alguna manera también supervisado por él. Entonces, logra como un perfecto match, ¿sí? Es decir, logra esa confianza, confiabilidad, credibilidad de esa persona que también es mi par, que ha pasado por las mismas condiciones que yo he pasado, pero esa atención especializada que me permite estar tranquilo cuando hay un nivel de soporte de ese par, o que me permite una visión especializada cuando necesito pasar a un siguiente nivel. Ya les voy a ir explicando cómo funciona. ¿Cuáles son los principios que rigen el programa? Los principios que rigen el programa son básicamente 4. Son autonomía, autodeclaración, alivio temporal de las tareas de vuelo, confidencialidad. Digamos que el principio rector de estos programas es la confidencialidad, ¿sí? Es el que transversaliza absolutamente todo. La data es manejada desidentificada, es decir, que la persona que accede al programa no va a estar nunca identificada durante los niveles de intervención del programa, no durante los 2 primeros niveles. La autonomía es importante, ¿por qué? Porque este programa es manejado por el operador. Esto quiere decir que el operador debe tener esa autonomía para que la data no se filtre, para que pueda ser, digamos, totalmente confidencial,
para que pueda existir un sistema de acceso y se garantice ese sistema de acceso para que sea totalmente transparente y las personas puedan acceder a él. ¿De qué se trata la autodeclaración y referencia a terceros? De que se garantice que las personas que accedan al programa sepan desde el inicio que existen 3 niveles. Estos 3 niveles, el primero, como lo hemos nombrado, es el PAR, ¿sí? Este soporte o ayuda del PAR no es un acompañamiento que no va a durar más de una semana o 2. Es un PAR que está certificado, capacitado, para ayudarle digamos que a restablecer esos mecanismos de afrontamiento que la persona tiene para superar su dificultad. Si la persona en ese tiempo no logra superar ese nivel, va a pasar a un segundo nivel. Ese segundo nivel es especializado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar al acceso de un psicólogo aeronáutico. ¿Cuál es la condición de ese psicólogo aeronáutico? Que ese psicólogo aeronáutico es tercerizado. No pertenece al explotador, ni a nada que tenga que ver con el ente regulador, ni con ningún servicio de la certificación médica. Es decir, es una persona contratada que sabe del medio aeronáutico, que le va a brindar asistencia especializada para que él pueda superar su impasse, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el ente regulador ni con el ente explotador, o sea, con la organización. El tercer nivel, que es donde se da la autodeclaración, es cuando esta persona no logra restablecer estos mecanismos, ni aún con la parte especializada, y afecta la seguridad operacional o la seguridad de sí misma. Entonces, esta persona ya debe pasar a una referencia especializada, y él sabe perfectamente que pasa a una referencia especializada. El alivio temporal de tareas de vuelo, por eso requiere también de autonomía, es que la organización lo va a hacer desprogramación de vuelo, si el segundo nivel así lo requiere, sin darle de alta médica, ¿sí? Es decir, va a disminuir sus programaciones de vuelo, a no programarlo en determinados momentos, cuando así lo requiera el segundo nivel de soporte. Y como ya les había dicho, la confidencialidad, que es como la estructura básica donde la data es desidentificada, donde la persona pues va a estar totalmente segura de que sus datos no van a ser filtrados, acompañado de la cultura justa, que como todos sabemos en seguridad operacional es la notificación de cualquier evento que pueda incidir en la seguridad, que no tenga nada que ver ni con violaciones ni con conductas culposas. Doctora Janet, tenemos una pregunta en este momento que es oportuna y es, nos pregunta Horacio, ¿quién cree usted, aunque yo se lo escuché, que es el responsable de desarrollar este programa? ¿La Autoridad Aeronáutica, la empresa, la EPS, la ARL, todas conjuntas? ¿O cómo funcionaría realmente para que se detecte a nivel de entrevista psicológica problemas que tienen los tripulantes de vuelo? Bueno, hay varias posibles respuestas. En la regulación como está establecida, digamos, en la regulación europea, el programa está a cargo de los 3, del operador, del regulador y de las organizaciones de pilotos, ¿sí? En cuanto a quién está a cargo. Quien desarrolla el programa está a cargo obviamente de la organización como tal, de los pilotos, o sea, de las organizaciones de pilotos, o sea, la parte administrativa, la organización de los pilotos y los especialistas como tal, ¿sí? Los especialistas obviamente son como un equipo interdisciplinario, medicina, psicología, aviación, seguridad operacional, o sea, el SM es de la compañía, para poder establecer cuáles son las variables o cuáles son los programas a ofertar. De pronto, Horacio, más adelante vas a encontrar respuesta porque también aquí estamos hablando solo del peer support, pero más adelante vamos a hablar del programa de asistencia, y en el programa de asistencia hay una canasta de programas que también se ajustan a qué necesita la organización o a cuáles son las variables más críticas si, digamos, si la compañía ya tiene la suficiente data para darse cuenta en qué variables podría el factor humano tener más dificultades. No sé si eso responde a la pregunta, Mauricio. Sí, nos dice que muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Janet, muy amable. Ok. Bueno, las características del peer support, y aquí vuelvo con mi cuña de cómo el abordaje de factores humanos es importante. Fíjense que este programa fue pensado para ejecutarse por los pares en un 80% y de asistencia especializada en el 20%. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era que los costos no fueran tan altos, porque a pesar de que ya sabemos que entre un 80% ha sido puntuado la incidencia del factor humano, también sabemos que en el sistema de gestión de seguridad operacional, digamos que siempre hemos estado tratando de abordar el factor humano tangencialmente. Entonces, digamos que la regulación buscó de alguna manera que el operador quisiera ejecutar el programa, que fuera viable para él ejecutarlo. Entonces, al ser un 20% especializado, disminuía los costos, además de que también le daba credibilidad y confiabilidad al piloto, pues que su par de alguna manera lo abordara. Dice que puede ser terciarizado para la capacitación, el seguimiento y el nivel de asistencia, y pues que debe ser ejecutado por profesionales ajenos al explotador y a las entidades regulatorias, que pues ya lo veníamos hablando, ¿sí? Por credibilidad, por confianza, por tranquilidad de la intervención. Hasta tanto no logremos, digamos que, evolucionar un poco más en este tema y que nos demos cuenta que en realidad pues tenemos lo que todos los seres humanos tenemos y podemos trabajarlo sin querernos perfectos y sin seguir como mitificando tanto esa parte de la certificación. ¿Cómo se selecciona un par, un peer support? Básicamente por competencias. ¿Qué quiere decir por competencias? Pues que básicamente una persona que va a prestar un servicio, que va a servir de soporte, pues debe ser una persona que trabaje en equipo, que brinde ayuda, una persona que tenga buena comunicación, que sea asertiva. Entonces, digamos que esas son competencias cardinales, ¿sí? Genéricas. Y va a tener también unas competencias específicas de acuerdo al programa o a las características generales que nosotros queramos ofertar, ¿sí? Digamos que si es un programa de entrenamiento, pues seguramente el par va a ser instructor, estandarizador, ¿sí? Y tendrá unas competencias que tengan que ver con su capacidad de generar nuevos aprendizajes, con su capacidad de ser un buen entrenador, ese tipo de competencias específicas. ¿Qué capacitación recibe un par? Debe ser pues, capacitado por personal especializado y certificado en formación de primeros auxilios psicológicos, en actuaciones y limitaciones, en autocuidado y protección, pues porque obviamente si vamos a ayudar a otros, también debemos ayudarnos a nosotros mismos, debemos tener un límite para no, digamos, no llegar a dañar a otras personas en nuestro afán de quererlas ayudar, en modelos de acompañamiento como la resiliencia, en el restablecimiento de mecanismos de afrontamiento, no en modelos de intervención. ¿Por qué? Porque los pares no hacen intervención. Recordemos que el segundo nivel es el que interviene, el par acompaña, ¿sí? El par es un soporte, como el nombre del programa lo dice. No sé si voy muy rápido o si voy bien. Yo creo que va perfecto, doctora Janet. Ahí tenemos varias preguntas que vamos a responder más adelante. Les pido paciencia. Sigan escribiendo por el chat sus preguntas y adelante, doctora Janet. Bueno, aquí viene un poco la diferencia entre el programa de Peer Support de la EASA y el programa de asistencia de pilotos de IFALPA. Hay unas similitudes y unas diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que el programa de asistencia para pilotos de IFALPA tiene una canasta de programas que incluye el bienestar psicológico, que es al que le hace énfasis el programa de Peer Support. Ellos también mantienen la metodología de pares, pero aquí desglosan en una canasta de programas en la búsqueda, como yo bien les digo, de poder abordar más al ser humano, ¿sí? Digamos que como ya sabemos que a nosotros en el área aeronáutica no nos gusta mucho expresar esa interacción con la vida, con el medio laboral y con nosotros, entonces
pues tratamos de nuevo de enganchar la parte técnica para volver a poder enganchar la parte del bienestar psicológico. Otra de las diferencias es que este programa de asistencia al piloto de IFALPA es administrado por la organización de pilotos, ¿sí? Aunque interviene el operador, obviamente, aquí lo administran las organizaciones de pilotos. Por eso aquí en la FAA lo administra IFALPA. Y lo que tiene de similitud, como les dije antes, con el peer support es que aquí se mantiene la metodología de pares y que el segundo nivel de atención es externo al explotador y al regulador. ¿Cuáles son las fases de cualquiera de los programas? Pues hay 3 fases básicamente. La primera es la elaboración de políticas y directrices de los programas de soporte y desde la perspectiva interdisciplinaria. El principio que es transversal, la confidencialidad, el manejo de la data desidentificada, la parte de seguridad operacional que es fundamental en este programa, ¿sí? El sistema de gestión de seguridad, su modelo de aseguramiento, su modelo de comunicación. La fase 2 es la estructuración de la oferta de programas que quiere, pues obviamente, dar la organización, la selección y las capacitaciones de los peer support, las limitaciones que van a tener los peer support en los programas. ¿Por qué las limitaciones? Porque hay algunos programas en los que los peer support no van a ser el primer nivel. Por ejemplo, me van a preguntar, pues el programa de alcohol y sustancias psicoactivas, ¿sí? El primer nivel, pues básicamente va a ser del consultor médico aeronáutico, ¿sí? O el de incidentes críticos en aviación, porque ellos van a actuar como grupo de apoyo, los pares, ¿sí? Pero no serán los primeros respondientes en este tipo de programas. En la fase 3, pues el establecimiento de comités coordinadores y directores de programas, elaboraciones de guías, protocolos y manuales, porque antes de instaurar el programa todo debe estar listo, porque eso es lo que le va a dar solidez, credibilidad, confianza a que las personas puedan participar en él. O sea, las condiciones deben estar dadas, deben ser claras y yo debo saber en qué estoy participando y a qué me voy a ver sometido. Estos son los tipos de programas de pronto para Horacio que nos estaba haciendo esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, estos son los programas de IFALPA, del programa de asistencia para el piloto, el programa aeromédico. En el programa aeromédico ellos que ofertan una consultoría que se hace a través de un especialista en medicina aeroespacial. El par, ¿cómo trabaja allí? El par es generalmente una persona que ha ido a junta médica, que tiene algún conocimiento de la parte de medicina aeroespacial, y lo que hace es, digamos, que dar algún tipo de asesoría, ¿sí? A personas que tienen dificultades médicas o que tienen alguna duda del procedimiento médico. El programa de incidentes críticos en aviación, aquí trabaja pues básicamente un coordinador de seguridad operacional y factores humanos, y los pares trabajan como grupos de apoyo cuando ocurren incidentes críticos y accidentes de aviación. En la parte del programa de alcohol y sustancias psicoactivas, de la misma manera hay un consultor en factores humanos, psicología aeronáutica y medicina aeroespacial, y los pares trabajan como grupo de apoyo. Ellos también ofertan el programa de formación de pilotos, es decir, cuando hay pilotos en la línea que tienen dificultades en el entrenamiento, los pares trabajan para, digamos, dar asesorías, ayudar para identificar qué puede estar fallando en los procesos de aprendizaje o en la técnica. Estos pares en general pueden ser instructores, estandarizadores. Aquí generalmente hay un coordinador de factores humanos que trabaja en la parte de habilidades no técnicas. En el programa de estándares profesionales, en este programa es muy importante porque aquí trabaja la parte de, digamos, de apego a la norma, seguimiento de procedimientos, ética profesional, comportamiento en la cabina. Y aquí generalmente los pares son pares de alto nivel, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice presidentes de programa, ellos son los pares, y trabaja el coordinador de factores humanos. También ofertan el programa de bienestar psicológico, que es el que trabaja el peer support
de factores de la regulación de la EASA. Entonces miren cómo todo esto interactúa, todo esto hay en nuestras compañías, pero muchas veces no se interacciona, ¿sí? Y muchas veces por la forma como hemos concebido el factor humano, el temor que tiene el personal aeronáutico hace que todo esto no pueda funcionar, ¿sí? Cuando Horacio nos preguntaba, bueno, esto lo hace la ARL, la EPS, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Pues todo este personal está dentro de nuestra misma organización. Si en realidad no hubieran tantos mitos, ¿sí? Tantos estereotipos, el equipo podría funcionar y fluir mucho mejor, pero tenemos todavía mucho que trabajar al respecto. Las ARLs, no voy a opinar al respecto, pero todavía nos hace falta recorrer mucho camino. Pienso que seguridad y el sistema de gestión de seguridad operacional, y por eso acompaño a Mauricio hoy, es una muy buena herramienta para empezar a girar el modelo en que vemos los factores humanos y trabajar desde allí esa nueva perspectiva. No seguir viendo el factor humano como la parte médica que me certifica. Esa es solamente como un solo pedacito que es un solo pedacito de ese concepto con el que empezamos la presentación. Aquí están los coordinadores del proyecto. Estos coordinadores del proyecto pues son un coordinador piloto, especialista en seguridad operacional, coordinador psicólogo, especialista en factores humanos, coordinador piloto instructor del centro de entrenamiento, coordinador piloto presidente del comité de asistencia del programa de asistencia. Entonces ustedes, como ven, yo les digo que todo está a veces dentro de las compañías, todo podría fluir mucho mejor si no tuviéramos una mentalidad del factor humano tan seccionada. Los niveles de los que les hablé, pues el primer nivel, el equilibrio de los mecanismos de afrontamiento, el cual acompaña el PAR, el nivel 2, que es la consultoría profesional, y el nivel 3, que es la referencia a línea especializada cuando ya hay una afectación a la seguridad operacional o a la seguridad de sí mismo, de esa persona que está teniendo un impasse o un estresor de vida. Hay un gran aporte de este programa a la seguridad operacional, a su sistema de aseguramiento, y es la utilización de la data recolectada, porque la data es desidentificada, es decir, no vamos a saber que Pepito Pérez tuvo, no sé, dificultades laborales, que tal persona tuvo dificultades de pareja. No, lo que vamos a ver es que vamos a poder mapear de alguna manera cuáles son esas variables que están afectando a nuestra población, en nuestra compañía, a nuestros diferentes grupos poblacionales, y poder trabajarlas en los programas de seguridad operacional, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, como son pues obviamente las redes sociales, la tecnología, nuestras diferencias generacionales, nuestras posibilidades de aprendizaje, y entonces también es un reto para nosotros empezar a trabajar desde allí. Básicamente pues esto era lo que yo quería contarles. Espero que realmente pueda crearles ese cuestionamiento acerca de cómo hemos abordado el factor humano. Estos son mis datos, si alguien pues quiere tratar el tema, está interesado en él. Y pues, Mauricio, estoy abierta a las preguntas. No te escucho. Muchísimas gracias, doctora Janet. Muy interesante la información que nos acaba de transmitir. Sí, preguntas sí hay. Hay varias preguntas. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Fabián nos consulta que hace tiempo está escuchando, dice, hace tiempo estoy escuchando sobre los factores humanos. Quisiera saber si hay algún dato referente a qué tanto ha reducido el factor humano la accidentalidad, ya que en todos los cursos de CRM nos indican que hoy en día la mayoría de accidentes se dan por el factor humano. ¿Hay algún dato al respecto? Muchas gracias, Fabián, por la pregunta. Gracias, Fabián.
Bueno, en realidad no hay un dato que nos diga que disminuye. Es muy buena pregunta, Fabián, porque siempre que encontramos en los datos encontramos un estimado entre el 80 y el 90%. Por eso cuando inicié mi presentación les decía que encontramos siempre el factor humano presente, porque aunque lo queremos perfecto, de alguna manera siempre decimos el factor humano está predispuesto al error. O sea, de alguna manera ya tenemos una profecía autocumplidora que dice que el factor humano va a errar, ¿sí? Entonces, o que el error siempre va a estar presente, o que sin error no hay aprendizaje. Claro, sin error no hay aprendizaje. Pero cuando ese error se repite, pues ya es una decisión, ya no es un error, ¿sí? Ya no quiere decir que no aprendimos, sino que ya decidimos repetir la conducta. Entonces, de alguna manera, por eso tal vez la estadística no disminuye, porque nuestra memoria de seres humanos es muy vulnerable, ¿sí? Podría traértelo un poco como lo que ocurre ahora, como a lo que nos ocurre en la pandemia, ¿sí? Fíjate que hemos tenido 3 picos en menos de un año. Podríamos decir que no hemos aprendido, ¿sí? No disminuye, va en aumento, porque al ser humano le cuesta de alguna manera tomar otro tipo de decisiones. Muchísimas gracias, doctora Janet. Tenemos otra pregunta, esta vez de Verónica. Verónica nos pregunta que, de acuerdo a su experiencia, si es viable y factible que con nuestra cultura ese programa lo maneje la compañía o el gerente sin que se filtre información delicada. Es un compromiso, es decir, claro que es viable, pero nosotros debemos comprometernos a realizarlo. Tiene todos unos protocolos y hay que llevarlos a cabo. Por eso, digamos que esta tercera fase es muy rigurosa. Cuando se construyen las guías, los manuales, está muy establecido cómo deben hacerse esos manuales, cómo cada coordinador debe mantener la confidencialidad de la data, quiénes son esas personas que van a ser coordinadoras y van a acceder a esa información. De lo contrario, pues obviamente no funcionaría. Pero pues digamos que todos tenemos que evolucionar en el manejo de la información. Gracias por su respuesta, doctora Janet. Tenemos un anónimo, pueden entrar como anónimos también. ¿Cuánto vale el programa? Nos preguntan así escuetamente. No, la verdad, depende el programa se costea por muchos factores y es importante que lo tenga en cuenta. Depende del número de los empleados que tiene la compañía, depende de los coordinadores que requiere, ¿sí? Porque el programa se pasea. No es tan costoso como yo se los mostré, porque el 80% es ejecutado por los pares de la compañía. El segundo nivel es el 20%, y lo otro es, digamos, que la capacitación que hay que hacer sobre ese 80% de los pares. Muchísimas gracias. No podría darle una cifra así tan específica. Ok, que la contacten y con mucho gusto les da la cifra. Sí, con datos más exactos, gracias. José Eduardo nos pregunta, veo que José Eduardo posiblemente es un director o gerente de seguridad operacional, nos pregunta que ese programa que se habla que es de seguridad operacional, ¿de dónde iría colgado? ¿De un sistema predictivo, de un sistema proactivo, de un sistema reactivo? Pienso que sería parte de una estrategia proactiva. Okay. ¿Por qué? Pues bueno, no sé, Mauricio, tú puedes darle más datos de eso que yo. Pero... Bueno, yo creo que cualquier cosa que sucede antes de que sucedan los eventos, que se identifican antes de que sucedan los eventos y que nos pueden marcar una tendencia y nos pueden evitar un suceso, accidente o incidente, definitivamente es predictivo. Entonces pienso que un programa psicomédico, un PAR, un PIR también pertenecería a un sistema completamente predictivo.
o yo como director de seguridad lo pondría ahí, José Eduardo. Sí, podría ser como de cualquiera de los dos porque digamos que estamos recogiendo data, ¿sí? Estamos buscando data, está desidentificada, pero estamos en búsqueda de ella, ¿sí? Y de trabajar sobre ella. Acá tenemos una pregunta interesantísima que nos hace Leonel, doctora Janet, y es que si le puede dar más información real, dateada de el suicidio del copiloto. O sea, que si tenemos más información para que le cuente el cuento, yo creo que lo que le quiere decir, que le cuente el cuento completo, cómo fue. Que por favor me escriba, claro, me escriba al correo. Yo tengo el informe de la investigación. Pero ¿qué le puedes contar? Así cortito, ¿te acuerdas? Bueno, pues yo o sea, obviamente lo que el evento, lo que la investigación da es pues que él empieza con una dificultad médica, que es una dificultad que tiene visual, que se va complicando cada vez más. Además de eso tiene problemas emocionales, tiene problemas económicos. La verdad es que es una conjugación de muchos factores psicosociales, ¿sí? Que se conjugan para llegar a ese proceso del suicidio. Y digamos que todas las personas que trabajan en salud mental saben que un suicidio no es algo que se da solo, ¿sí? No es algo que se da de un momento a otro, es algo que se construye con la conjugación de muchas cosas, ¿sí? Pero pues obviamente es un estudio muy juicioso, es un poco denso, pero la verdad es muy interesante. Podríamos dar toda una charla de ese evento. Ok, muchísimas gracias, doctora Janet. Tenemos otra consulta, bueno, no es una consulta, sino más bien una acotación. Nos dice que él cree que los exámenes médicos que nos hacen semestrales o anuales no incluyen de buena forma el tema psicológico o suficientemente el tema psicológico. No, de hecho la regulación en Colombia no la incluye, pues la incluye tangencialmente, es decir, el médico examinador sí hace una indagación respecto a cómo se siente, cómo está su salud mental o cómo están sus estresores, pero digamos que si no le es reportado nada, él no va a profundizar al respecto. Por eso es tan importante, más que incidir en ese tema, es que nosotros podamos visibilizarlo, tratarlo con naturalidad y darles herramientas, porque por eso yo hacía énfasis que cuando hicimos el retorno a la línea, trabajamos muchos temas que me dieron a entender que a veces todos nos sentimos, todo el personal aeronáutico nos sentimos sin herramientas, pues porque solo trabajamos en temas técnicos, pero cuando se necesita decirles, oiga, claro que ustedes tienen herramientas, claro que ustedes tienen una cantidad de competencias, mire, ustedes son personas que tienen varios idiomas, son personas que tienen competencias cognitivas superiores, son personas que tienen resolución de problemas, claro que pueden hacer muchísimas cosas, es porque realmente nosotros hemos invisibilizado un poco ese factor humano, lo hemos vuelto muy técnico. Gracias, doctora Janet. Llegó el momento de agradecer a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por su fidelidad. Nos vamos a despedir de la doctora Janet pidiéndole el gran favor que nos dé 5 tips, 5, de el gerente hacia el piloto, copiloto, hacia el tripulante, del compañero hacia el piloto, al copiloto, el auxiliar. 5 tips que nos ayuden a identificar que nuestro compañero puede tener algún tipo de problema y puede convertirse en un riesgo de la operación. Son 10 tips en total que nos van a dar. Adelante, doctora Janet. Bueno, yo creo que todos hemos convivido lo suficiente en el ámbito aeronáutico. Sabemos bien cuáles son nuestros factores de riesgo. Más que la identificación, o sea, más que tips, creo que lo importante es saber qué tenemos que decir, en qué momento decirlo y a quién decírselo, en cualquier nivel, ¿sí? No sentir, digamos, falsas lealtades, falsos temores, ser siempre transparentes, es decir, poderle decir a alguien, pienso que no estás bien, que debes recibir ayuda, que busques ayuda, que debes hacer tal cosa. Pienso que cuando tú
transas transparentemente, las cosas siempre salen bien. El problema es cuando no transas transparentemente. ¿Sí? Creo que eso en aviación es muy importante. Ok, entonces vamos a aprovechar para una pregunta más. Doctora Janet, nos pregunta Manuel, nos pregunta, creo que es Manuel de Cúcuta, ¿cómo identificar un piloto que puede tener problemas de asertividad o problemas psicológicos antes de que se suba a una cabina de vuelo? Porque nosotros todos se identifican el comportamiento, o sea, nosotros todo lo dejamos ver en nuestra forma de ser, ¿sí? Es decir, nosotros de alguna manera podemos ver en el otro si está bien, su estado de ánimo, si habla poco, si, digamos, ese tipo de cosas nos hace saber si está bien, si está mal. Creo que en casi todos los contextos, en películas, por ejemplo, en la del vuelo, en la de Sully, si vemos en todos esos cortometrajes, tú dices, bueno, ¿y cómo hizo para identificar que si el piloto no le dijo absolutamente nada? Si todo era comportamiento verbal o no verbal. Casi siempre cuando tenemos un evento, ¿qué pasa después del evento? La persona dice, yo lo había visto extraño, yo veía que no hablaba, él casi no interactuaba, solo interactuaba con tales personas. O sea, la forma de identificarlo es observarlo, es identificar cosas en su comportamiento que no son comunes o que no pasan desapercibidas, ¿sí? Sería muy difícil individualizarlas ahora porque tendría que hablar de cada factor en especial y no sería sencillo, pero digamos que para ser bastante genérica podría decir que uno sabe cuando alguien ha cambiado, ¿sí? Es tan cotidiano como cuando tú estás en tu casa y dices, algo le pasó a mi hijo, no dice algo, no habla algo, no. Así pasa con las personas que conocemos poco. Aunque interactuamos poco con ellas, nosotros sentimos que algo sucede porque no se comporta de la misma manera que se ha comportado siempre o que se ha comportado las pocas veces que lo hemos visto. Gracias, doctora Janet. Comunes. Muchas gracias a todos por la asistencia. Tema interesantísimo, tema vigente, nuevo, que nos ayuda a incrementar la seguridad operacional de nuestra organización. Tema que en algunas partes es tabú, en otras se ha desarrollado con mucha facilidad, ha funcionado, tiene probado éxito. Muchas gracias a todos, buenas tardes y dejemos que la doctora Janet despida este webinar de hoy. Adelante, doctora Janet. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Ha sido de verdad un honor estar con ustedes y espero verlos muy pronto. Gracias, Mauricio. Gracias, doctora Janet. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta el próximo webinar, próximo viernes.